¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto acompañarlos en la pantalla del 4. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Cómo andas, Santi? Feliz lunes, buen comienzo de semana para todos. En minutos comenzamos a recorrer el mundo con las historias y las noticias destacadas. A modo de adelanto les contamos algunos temas que trataremos hoy. En Venezuela se obtuvo el récord Guinness a la orquesta más grande del mundo. Y además se estará estrenando una nueva película de los cazafantasmas. Les vamos a contar más detalles. También un festival internacional de globos aerostáticos que se realizó en México. Les traemos las imágenes. Participaron más de 200 globos de 20 países. Y aprovechen la oportunidad en esta tanda para seguirnos en nuestras redes sociales, @Zoom de Noticias 4. Ya superamos los 4.500 seguidores. Divino, cómo aumenta esta comunidad. Allí compartimos imágenes, contenidos destacados y estamos leyendo todos sus comentarios y mensajes. @Zoom de Noticias 4. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa, ya venimos. Continuamos en Zoom de Noticias recorriendo el mundo. Luego de 13 años, Britney Spears al final logró su libertad, digamos. Sí, de esta tutela que tenía su padre. Recordamos que la medida controlaba la vida y el patrimonio del artista, que está evaluado en más de 60 millones de dólares. Britney Spears queda finalmente libre de su tutela. Una jueza estadounidense dio por terminada el viernes la medida que controlaba la vida y el patrimonio de la cantante estadounidense desde hace 13 años, al considerar que ya no es necesaria. El arreglo judicial fue establecido en 2008, después de que la intérprete sufriera un colapso personal y atacara a un paparazzi. Jamie Spears, el padre de la cantante y quien fungía como tutor, fue removido en septiembre por una decisión judicial y fue reemplazado temporalmente por un contador que debía atender los asuntos financieros hasta la disolución definitiva de la medida. El patrimonio de Britney está valorado en 60 millones de dólares según medios estadounidenses. La estrella del pop consideraba la tutela abusiva y acusó a su padre de haberle impedido retirarse el dispositivo anticonceptivo a pesar de querer más hijos, algo que Jamie Spears niega. La audiencia del viernes es el punto culminante de una larga campaña que Spears y su legión de fans en el mundo lanzaron para pedir el fin de la tutela y lograr la libertad de la cantante. Y ahora un consejo de Acompaña. Si tenés que estar internado, pensalo bien. Un acompañante que conozca tu historia clínica y además con un servicio permanente, solo te lo brinda Acompaña. Porque en Acompaña todos sus acompañantes son enfermeros titulados y realizan un seguimiento de tu historia clínica para tu tranquilidad y la de tu familia. Te lo recomendamos de corazón. Mirá. El cariño se demuestra de muchas formas. Mira esta. La historia clínica supervisada es una tranquilidad para la familia y el paciente. Y en servicios de compañía, solo lo brinda Acompaña. La diferencia está aquí. Llama ahora. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y hablamos de un hecho que se dio el viernes pasado, la última impresión del diario La Hora. Se trata de un periódico popular en Guatemala que realiza inversiones en digital desde el 2012. Después de 101 años de vida, la historia impresa del diario guatemalteco La Hora llegó a su fin. El medio digital se ha vuelto realmente, ha crecido exponencialmente. Yo diría que de nuestros lectores actuales, tal vez, si mucho, un 10% seguía con el diario impreso. El resto son lectores de la parte digital. El 90% de nuestra gente, de nuestro público, está en lo digital. Este último tiraje del viernes estuvo compuesto por 10.000 ejemplares. En sus mejores épocas llegaron a ser más de 25.000. Por última vez, un grupo de operadores preparó los diarios para el transporte. Debía llegar a los kioscos y suscriptores antes de las 2 de la tarde. Según Marroquín, La Hora era el último vespertino que quedaba. Desde 2012, el diario decidió no invertir más en equipos de impresión, sino en el desarrollo de la plataforma digital. Pero no solo las nuevas tecnologías y formas de consumo golpearon la edición en papel. Una nueva legislación los privó de sus ingresos por la publicación de avisos legales. La Hora se había especializado, era el medio preferido por el servicio que dábamos para la publicación de avisos legales. El diario vivió épocas históricas del país como la Guerra Civil entre 1960 y 1996 o desastres naturales. La redacción sigue funcionando, pero solo para la plataforma digital y redes sociales.
Y nos vamos hasta El Salvador para ver cómo está afectando el cambio climático. Y en este caso queremos hablar de la afectación de cultivos de café en este país. Y hay preocupación por la baja productividad que se está dando. Veamos esta problemática. El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Su sabor y bajo precio lo hacen indispensable y accesible para millones. El Salvador se ha caracterizado siempre por ser un productor de café. Hace 3 décadas se producían más de 4 millones de quintales anuales, pero ahora su producción ha bajado significativamente. La última cosecha que hemos tenido aquí es de 758.000 quintales. Diversos factores han impactado en la producción, pero el cambio climático es un problema que abruma a los productores. En el cambio climático se generó el hongo de la roya y abarcó demasiado El Salvador, lo destruyó totalmente el producto del café a las variedades susceptibles. Ha afectado porque como hoy el clima está loco. Todo el mundo cafetalero, todos se quejan de la roya. Hace unas décadas esta enfermedad impactaba solo a cafetales de baja altura, pero ahora sí existe roya en todas estas alturas, hasta 1650 metros tenemos problemas. Los productores luchan por ganarle al cambio climático. Para sobrevivir, algunos buscan tierras más altas o siembran variedades de café más resistentes al clima. Quienes no logran adaptarse terminan por vender sus terrenos o migran a otros cultivos. Estos son sueños, son unos guerreros que estamos peleando. Tenemos que estar unidos. Aunque ahora una taza de café tiene un costo asequible, el impacto del clima en la producción podría hacer que en el futuro se convierta en una bebida de lujo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Viajamos al Salón Internacional de Dubái. Allí se presentó el último avión caza de Rusia. Sí, se llama Checkmate y fue mostrado por primera vez en el extranjero. Vamos a conocerlo. Nos vamos hasta Estados Unidos. La escasez de suministros que afecta a numerosos países coincide con una alta inflación de los Estados Unidos, lo que podría convertirse en una tormenta económica perfecta. Puede llegar a tener repercusión en Latinoamérica, nos informa Laura Sepúlveda de La Voz de América. La disrupción en la cadena global de suministros ya afecta a numerosas economías en el planeta y el experto Asuba Kaira, profesor de la Universidad de la Florida, cree que América Latina podría beneficiarse de esos retrasos. Dado que hay algunos abastecimientos que se acumulan con base en pedidos que no se realizaron dentro de la oferta de cadena latinoamericana, esos pedidos se están retrasando, especialmente cualquier cosa que llegue a Estados Unidos. Productos más costosos y escasez en las tiendas será el panorama que se prevé y que incluso ya ocurre en algunos lugares, algo ante lo que el profesor de suministro de recursos de Ohio State University, W.C. Benton, eleva una alerta. Ahora tenemos lo que llamamos una tormenta perfecta. Recién estamos saliendo de una pandemia y ahora estamos teniendo serios problemas en la cadena de suministro, problemas en la cadena de suministro global. Y al mismo tiempo tenemos tasas de inflación que se están saliendo de control. Situación que David Ploss, profesor de la misma materia en Michigan State University, atribuye a diferentes causas. Comenzando con la disponibilidad de mano de obra para la producción del producto, fabricación y mano de obra para el transporte, por lo que estamos cortos de producto y estamos cortos de disponibilidad de que el producto esté en movimiento. Proveedores en América Latina podrían entregar productos más rápidamente, aunque a un precio un poco más alto, lo cual los haría más competitivos. Por ejemplo, la empresa de calzado Steven Madden anunció que el 50% de la producción de su colección femenina que tiene en China será transferida a México y Brasil, que en este momento podrían cumplir con sus metas. Y es momento de hablar de la orquesta más grande del mundo. Sí, se trata de un récord Guinness que ganó la orquesta en Venezuela y fue obtenido por 12.000 músicos de este país.
Sí, es la primera vez en mi vida, de hecho, que vivo esa experiencia de ver al director por una pantalla. Sin embargo, no fue nada del otro mundo. Sí, nos adaptamos bastante bien, a mi parecer. Entonces, bueno, todo fluyó bastante bien. Es algo que nunca hemos visto generalmente aquí en Venezuela, pues, pero para mí fue algo especial, fue algo espectacular, eufórico. Estaba muy ansiosa, pues. Continuamos desarrollando información y les contamos que la UNESCO cumplió 75 años desde su existencia. Y actualmente protege más de 1000 bienes naturales y culturales en 167 países. La UNESCO cumplió el viernes 75 años de su fundación. Fue creada en 1946 tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial para construir la paz a través de la educación y la ciencia. Una treintena de jefes de Estado y de Gobierno participaron en el aniversario en París. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió en un video el trabajo de esta organización, mientras que el Papa Francisco de forma virtual calificó la UNESCO de interlocutor privilegiado de la Santa Sede al servicio de la paz y la solidaridad de los pueblos, para el desarrollo de los seres humanos y la protección del patrimonio cultural de la humanidad. Firmada en 1972, la Convención sobre el Patrimonio Mundial, la más conocida de la UNESCO, protege más de 1000 lugares culturales o naturales presentes en 167 países. La institución es a menudo criticada por su falta de dinamismo y el poco peso de sus acciones concretas. Y atención a estas imágenes, se realizó el festival más importante de globos aerostáticos en el mundo. Sucedió en México y participaron más de 200 globos de 20 países. Reabre sus puertas al público. Luego de un año a puerta cerrada debido a la pandemia, el reconocido Festival Internacional del Globo de la ciudad de León en Guanajuato, México. Este es considerado uno de los 3 eventos más importantes de su tipo a nivel mundial, y el público lo reconoce. Son en total 4 días de actividad en los que volarán 200 globos aerostáticos de 20 países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, Bélgica, Reino Unido y España. Además tendrán lugar espectáculos nocturnos con artistas como el cantante mexicano Alejandro Fernández, el músico francés DJ Snake y el ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Los niños también son grandes protagonistas del festival, ya que pueden apreciar globos de sus personajes animados favoritos. Vanessa Rubio asistió junto a su esposo y su hija pequeña, quien no se cambia por nadie. En sí, el espectáculo de globos, ahorita que la niña está chiquita, de todas formas se emociona muchísimo. Quieras o no, de la manera en la que sea, a la edad que quieran, es un espectáculo que vale la pena. Pese a la pandemia de la COVID-19, el evento sí tuvo lugar en el 2020. Sin embargo, las autoridades decidieron realizarlo sin público y con la participación de solamente 100 pilotos. Ahora, gracias al descenso sostenido de los contagios y muertes, fue posible el regreso de los espectadores. ¿Y qué está pasando con la reina Isabel II de Inglaterra? Bueno, volvió a hacer noticia porque nuevamente estuvo ausente de una ceremonia oficial. Tuvo que realizar reposo por recomendación médica, pero veamos cuál es su estado de salud. Ausencia de la reina Isabel II a un acto oficial por motivos de salud. La monarca británica no asistió al servicio dominical del recuerdo, un homenaje a las víctimas de guerra previsto el domingo en Londres. Según un comunicado del Palacio de Buckingham, la reina decidió por la mañana que no podría asistir debido a que se torció la espalda. Los médicos estimaron que no era razonable que se desplazara en coche y estuviera de pie durante la ceremonia. En su nombre, su hijo y heredero al trono, el príncipe Carlos, depositó una corona de flores en el cenotafio, un monumento de guerra en el centro de la capital. El jueves se había informado que Isabel II tenía la intención firme de participar desde el balcón del Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres. Obligada a guardar reposo por orden de sus médicos, la reina tuvo que anular su participación en varios actos públicos estas últimas semanas, avivando las dudas sobre su salud entre los británicos. Fue vista recientemente caminando con un bastón, un hecho que no se veía desde 2004. Pero también apareció al volante de su jaguar en las tierras del castillo de Windsor, su lugar principal de residencia.
Isabel II solo ha faltado a esta ceremonia 6 veces en su largo reinado por los embarazos de sus 2 hijos menores o por estar en el extranjero. Y hay noticias que surgen desde China. Por segundo mes consecutivo bajó el precio de las viviendas. Se trata de una situación que no se daba desde el año 2015. Viajamos hasta allí para ver cómo es. Los precios de las viviendas nuevas en China registraron en octubre una caída intermensual por segundo mes consecutivo, después de que en septiembre experimentasen su primera reducción en más de 6 años. Los datos muestran una caída del 0,25% frente al mes anterior. En septiembre el indicador se había contraído un 0,08% frente a agosto, su primera baja interanual desde mayo de 2015, época en la que las promotoras atravesaron meses de dificultades debido a que contaban con un exceso de inventario que les obligó a bajar sus precios. Las nuevas viviendas sufrieron una ligera caída intermensual, más notoria en ciudades de menor tamaño, ya que las megápolis de Pekín y Shanghái subieron un 0,6% y un 0,1% frente al mes anterior respectivamente. Desde septiembre el mercado inmobiliario está sumido en la incertidumbre debido a la difícil posición financiera de algunas promotoras, que tienen su mayor exponente en el endeudado gigante Evergrande. Esta inmobiliaria acumula un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares y se ha encontrado varias veces al borde del impago en las últimas semanas. Esto pone en aumento el posible riesgo de contagio en el sector inmobiliario sobre el ánimo de posibles compradores de viviendas que parecen optar por la prudencia ante la situación. Las autoridades chinas impusieron el año pasado las conocidas como 3 líneas rojas, que dificultan el acceso a préstamos bancarios de las inmobiliarias que acumulen un pasivo excesivo, excedan ciertos niveles de apalancamiento o no dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo. Y para despedirnos hablamos de cine y llamado a los nostálgicos, porque se estrena la segunda película de la saga de Los Cazafantasmas. La primera película había sido estrenada en 1989. Los dejamos con esta información, nosotros nos despedimos. Ha sido un placer compartir este lunes de Zoom de Noticias con ustedes recorriendo el mundo y nos reencontramos mañana después de las 18:30 aquí en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Jason Reitman toma el relevo de su padre, Ivan Reitman, en Ghostbusters Afterlife, la nueva entrega de esta saga de comedia paranormal en la que la familia es el componente clave tanto en la ficción como en la misma gestación de la cinta. Los fantasmas representan todas las cosas con las que necesitamos lidiar en nuestras vidas y obviamente la gran sombra que se cernía sobre mí era acerca de si alguna vez dirigía o no una película de Ghostbusters. Dueño de una filmografía admirable y marcada por el humanismo, la sensibilidad y el cariño a sus personajes, el director brilló en las excelentes Juno y Up in the Air, por las que fue candidato a 4 Oscar. Pero en Ghostbusters Afterlife, que llegará a las salas estadounidenses el viernes 19 de noviembre, Jason Reitman asume por fin el legado de su padre, que es productor en esta nueva cinta, para dar continuidad a los éxitos ochenteros que protagonizaron Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson y el desaparecido Harold Ramis. Ghostbusters Afterlife se centra en una madre soltera interpretada por Carrie Coon y sus 2 hijos a los que dan vida Finn Wolfhard y la gran revelación de la película, McKenna Grace. Esta familia llega a un pueblo en medio de la nada y poco a poco descubre que en sus antepasados hay una conexión con aquellos cazafantasmas que causaron sensación en Nueva York.